Buenas chicas y chicos, bienvenidos a Bitcoin Valium, vuestro canal de inversión y criptomoneda. Hoy os traigo un programa muy interesante donde vamos a hablar sobre esta última subida de Bitcoin que ha llevado al precio a los $18.000. Así que sin más, ¡comencemos! Bueno, pues aquí os traigo un programa que espero que resulte muy interesante, ¿vale? En la primera parte del programa vamos a hablar sobre la noticia que os aparece aquí arriba y en la segunda parte vamos a analizar un poco dónde se encuentra Bitcoin y en la última vamos a hablar del precio de Bitcoin a corto plazo, ¿vale? Como siempre, y antes de entrar en materia, daros las gracias porque poquito a poco seguimos creciendo en las diferentes plataformas y como siempre, pues os animo a suscribiros y a darle a like y compartir con vuestros amigos porque me ayudáis muchísimo. Recordad que encontramos en YouTube y también nos podemos encontrar en plataformas de solo escucha como puede ser iVoox. Abajo en la caja de comentarios pues tenéis todos los enlaces a todas nuestras redes sociales. Y ya centrándonos en lo que es la noticia que os traigo aquí en pantalla de Grace Kelly, ahora controla casi el 3% del suministro actual de Bitcoin. Quiero analizar un poco esta noticia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que efectivamente Grace Kelly se ha convertido en una gran ballena y efectivamente tiene mucho poder en manipular el precio de Bitcoin. Pero hay que distinguir entre el precio de Bitcoin y los fundamentales o el consenso de Bitcoin, ¿vale? Efectivamente podrá manipular el precio si decide vender todo este 3%, toda esta gran cantidad de Bitcoins a la vez al mercado, pues si todo eso lo lanza al mercado para vender, pues el precio va a corregir muchísimo. Pero hay que distinguir eso y desde luego lo que no va a conseguir Grace Kelly es cambiar el consenso, ¿vale? Porque eso es cosa de los nodos de Bitcoin. Puedes tener el 3% del suministro total de Bitcoin, pero no controlas los nodos de Bitcoin que al final son los que validan y los que controlan la red de Bitcoin. Teniendo esto en cuenta, también quiero analizar un poco si efectivamente esta ballena tiene incentivos para manipular el precio a corto plazo. Creo que asemejar esto a lo que ocurre a Warren Buffett cuando invierte a través de Berkshire Hathaway creo que es bastante similar. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues que como le ocurre a Warren Buffett cuando compra acciones, por ejemplo, de Coca-Cola o la gran cantidad que tiene de banco, al final él se ve un poco atrapado en esa acción. ¿Por qué? Porque si él vende toda esa gran cantidad de acciones que tiene de esas empresas, el precio de esas acciones va a corregir muchísimo. Y efectivamente, bueno, pues al final un 10% de toda esa gran cantidad de acciones sí que la venda a un precio razonable, pero conforme vaya poniendo más y más acciones al mercado para venderlas, al final efectivamente un 10% lo pueda vender a un precio aceptable, pero es que el resto lo va a tener que vender a un precio ínfimo porque al poner esa gran cantidad de acciones en venta, el precio va a corregir muchísimo. Y esto es algo parecido a lo que le puede ocurrir a Grace Kelly. Si Grace Kelly de repente vuelca en el mercado ese 3% de suministro que tiene de Bitcoin, pues efectivamente un 10% lo venderá. Vamos a suponer que lo quiere poner ahora en venta de golpe. Pues un 10% puede ser que lo venda a $17.000, a $16.000, pero es que el resto lo va a vender pues a 14, a 15, a 8.000 y a 6.000. Porque al final poner todo este volumen de venta en el mercado va a bajar muchísimo el precio. Así que, en definitiva, creo que Grace Kelly está incentivado, desde luego, a no poner todo este stake de golpe en venta al mercado. Como mucho lo que podrá hacer es ir vendiendo poco a poco y, bueno, eso también lo podemos aprovechar porque si monitoreamos todo lo que es el stake, todas las carteras y la blockchain de Bitcoin, vamos a poder saber cuando esta ballena está vendiendo. Y eso, bueno, nos podemos subir al carro de Grace Kelly, ¿vale? Y cuando ellos decidan vender, y si lo están haciendo en un largo periodo de tiempo, pues será un indicador de que quizá el precio de Bitcoin corrija. Dejando de lado este análisis que he hecho sobre Grace Kelly, voy a traeros ahora una serie de datos que me parecen bastante interesantes. El primero que os traigo es en esta gráfica, podéis ver el incremento de la inflación de los consumibles, de las mercancías en Estados Unidos. Creo que esto también puede ser muy asimilable a lo que puede estar ocurriendo en Europa. Al final, bueno, pues estamos viendo que lo que es la inflación de las monedas se mantiene más o menos estable, pero sí que estamos viendo como el precio de los consumibles, el precio de las mercancías sí está creciendo. Y al final también eso es un tipo de inflación que al final, pues si vamos a nuestros supermercados, vamos a gastarnos más en la cesta de la compra
de lo que nos gastábamos hace un año. Aunque la inflación de nuestra moneda, del euro, del dólar, pues se encuentre más o menos estable, sí que vamos a ver una pérdida económica en lo que es el precio de las compras que podemos hacer a diario. Esto refrenda un poquito más nuestra tesis de inversión en Bitcoin y de cómo nos puede proteger y cómo puede ser una reserva de valor. Siguiendo con este análisis de que Bitcoin es una reserva de valor, la siguiente infografía que os traigo también me ha parecido muy interesante. Ya os la he traído otras veces en el canal y creo que es bastante relevante. Al final, bueno, pues tenemos en esta gráfica el precio desde 2020, desde inicio de 2020 hasta la actualidad, de varios activos. Vemos como Bitcoin ha aumentado un 121%, vemos como la plata ha crecido un 36%, el oro un 22%, el S&P500 se encuentra ahora mismo subiendo un 11%, el Dow Jones se está incrementando un 3%, o vemos como el barril de petróleo pues ha decrecido, ha perdido un 32%. Vemos como si a largo plazo miramos la gráfica, miramos las cotizaciones, Bitcoin sigue comportándose como una reserva de valor, incluso mejor que otras reservas de valor tradicionales como puede ser el oro y quizá en menor medida la plata. Bueno, ahora nos vamos a centrar exclusivamente en lo que es Bitcoin. Vamos a analizar diferentes datos que nos van a ver un poco y nos vamos a situar un poquito en qué parte del ciclo nos encontramos tanto a largo como a corto plazo. El primer dato que quiero analizar es este que nos trae nuestro amigo de Into the Block. Efectivamente, con esta gran subida que hemos visto en estos últimos días hacia la zona de los 17.000, 18.000 dólares, pues vemos como gran cantidad de los integrantes del mercado se encuentra en positivo, algo bastante lógico. Y lo único que se encuentra en negativo pues son los que no han vendido todavía y que compraron en el anterior bull run, donde el precio de Bitcoin alcanzó los 20.000 dólares. Pero como vemos aquí, no son un gran volumen de Bitcoin, y sin embargo sí que tenemos mucho volumen hacia la zona, pues por ejemplo, de los 10.000, 11.000 dólares, o la zona de los 7.000 a 8.000, o incluso más abajo entre los 5.000 y los 7.000 dólares. Pero es cierto que hacia arriba no tenemos mucho volumen que nos pueda servir de resistencia. Si seguimos avanzando, otro dato que me ha parecido muy interesante es este que os traigo aquí, que nos traen nuestros amigos de Glassnode. Son las nuevas carteras que se han creado en una hora, ¿vale? Con este último crecimiento del precio de Bitcoin vemos cómo se han incrementado las nuevas direcciones de Bitcoin de una forma bárbara, incluso alcanzando el máximo histórico que vimos cuando el precio de Bitcoin alcanzó los 20.000 dólares, y más o menos nos encontramos en esa misma zona. Eso nos hace ver que hay un gran interés inversor. Ya habría que analizar si son inversores retail o son inversores profesionales y grandes ballenas, pero sí que es un incentivo, un dato más que nos hace corroborar nuestra afirmación de que nos encontramos en una zona muy interesante y que el mercado está empezando a ver a Bitcoin, como hemos visto anteriormente, como una reserva de valor. Teniendo en cuenta todo este crecimiento que estamos viendo, quizás alguien se pueda plantear si cuando lleguemos a la zona de los 20.000 pues ya sea el final del ciclo. Y ahora os traigo otra cosa que me ha parecido bastante interesante y creo que nos puede ayudar un poco a discernir si efectivamente cuando lleguemos a los 20.000 pues ya nos encontraremos en una burbuja, como ya se empieza a escuchar muchísimo, y ya sea el momento de vender. Esta presentación que os traigo, la verdad que ya os he dicho que me parece muy interesante. Representa el volumen de retornos de Bitcoin pues desde 2012 hasta la actualidad. Vamos a centrarnos sobre todo, vamos un poco a obviar esta parte de 2013 porque bueno, creo que era una parte muy temprana de Bitcoin y quizás no sirva para analizar esto, pero sí que nos vamos a centrar en el antiguo bull run de 2017, y vemos como en la zona de 2016 a 2017 pues vemos que el precio de Bitcoin hubo en meses que creció hasta un 60%, como vemos en este mes y en este mes. Incluso, bueno, pues llegó también a un 50%, o en diciembre de 2016 que se incrementó en casi un 40% más o menos. Si nos centramos en el otro bull run, pues por ejemplo aquí a finales de 2018 y principio de 2019, pues vemos también como el precio también llegó un mes a incrementarse un 60%. Si esto lo comparamos con lo que está ocurriendo en 2020, pues vemos como los meses donde el precio de Bitcoin ha crecido, pues bueno, no ha crecido más de un 30%, que a ver, si esto lo comparamos con el mercado accionarial es una barbaridad, pero tenemos que tener en cuenta que estamos dentro del mundo de Bitcoin, ¿vale? Y ver crecimientos del 30%, del 10% mensuales, pues
No es una barbaridad, ¿vale? Y vemos cómo está todavía muy lejos estos crecimientos mensuales de lo que vimos en la parte de finales de 2017, principios de 2018, donde sí posiblemente estuviéramos viviendo una burbuja. Por lo que viendo esta gráfica, quizá nos encontremos en una parte del ciclo que efectivamente estamos creciendo, pero quizás estemos creciendo de manera orgánica y estemos muy lejos de esos crecimientos mensuales desmesurados que vimos a finales de 2017. Si ahora nos centramos en vez de los crecimientos mensuales en los crecimientos anuales, pues aquí os traigo otro análisis que también me parece interesante y que nos puede ayudar muchísimo. Como podéis ver, bueno, pues en Bitcoin en 2010 creció un 9.900, en 2011 un 1.400, en 2012 186%, en 2013 pues creció un 5.400. Esto podría ser el primer ciclo de Bitcoin. Luego en 2014 vimos un decrecimiento del 57%, esa quizás sea la primera corrección. Luego volvimos a entrar otra vez en un nuevo ciclo alcista, coincidiendo con los halving de Bitcoin, ¿vale? En 2015 pues creció un 34%, en 2016 un 123%, en 2017 un 1.368%. Esta parte en el 2017, sobre todo en la parte ya casi pegando a finales de año, principios de 2018, pues sí que podríamos estar viviendo una burbuja. Y de nuevo, pues bueno, pues en 2018 vimos el decrecimiento de menos 73%, en 2019 vimos un crecimiento del 92% y en 2020 por ahora estamos en un crecimiento de 121%. Si esto nos lo llevamos a los anteriores ciclos, pues si contamos el primer ciclo donde decreció, pues por ejemplo en 2018, el primer año decreció, en 2019 vimos un incremento que puede coincidir con 2015 y con 2011, y en 2020, que sería el tercer año de este nuevo ciclo, pues Bitcoin está creciendo actualmente un 121%, que coincide bastante con lo que creció en 2016, un 123%, o se puede asemejar un poquito a lo que creció en 2012 con un 186%. Por lo que si seguimos esta réplica, que no es exacta y desde luego no tiene por qué volver a ocurrir, pero bueno, si lo extrapolamos, en 2021 sería donde viviríamos la burbuja, la explosión de la burbuja, y donde en 2013, por ejemplo, en ese cuarto año de ese ciclo creció un 5.500%, o en 2017, coincidiendo de nuevo en ese cuarto año de ese ciclo, creció un 1.368%, y en 2021 volvería a coincidir en el cuarto año de este ciclo donde nos encontramos actualmente y donde podríamos volver a ver una explosión aún mayor, rondando los 1.000% del precio de Bitcoin. Bueno, y en esta última parte, que ya quiero terminar para que el vídeo no se me haga muy largo, vamos a analizar un poquito a corto plazo qué podemos esperar del precio de Bitcoin. Si nos centramos en lo que es solamente el precio de Bitcoin a corto plazo, en esta herramienta que la conocí gracias a Papá Bitcoin, la verdad que me parece muy interesante, podemos ver los volúmenes donde muestran los precios donde mayor acumulación de Bitcoin hubo. Si nos centramos exclusivamente en la zona de enero de 2020 hasta la actualidad, pues vemos, bueno, como el precio está cotizando en la zona de los 17.700 más o menos, y vemos como existe un gran volumen de adquisición en la zona de los $12.000. ¿Qué análisis podemos sacar de esto? Bueno, sí creo personalmente que cuando el precio de Bitcoin alcance los $20.000, creo que va a haber una corrección porque va a coincidir con un máximo histórico y va a haber gente que decida vender y salir del mercado. Si esa corrección de precio llega, creo que la zona donde mayor soporte vamos a encontrar es en la zona de los $12.000. Porque sí es cierto que desde los $12.000 a los $17.000 que nos encontramos actualmente, sí vemos que no hay un gran volumen de adquisición. Por lo que creo que en la zona de los 12.000 puede ser hasta donde corrija ese precio, si es que verdaderamente llega esa corrección. Creo que si rompemos la zona de los 20.000 con bastante fuerza, no creo que exista esa corrección, pero si empezamos a testear la zona de los $20.000, pues sí creo que puede existir una corrección que nos pueda llevar hacia los $12.000, que puede marcar un punto de entrada muy, muy importante siempre y cuando mantengamos una perspectiva a largo plazo. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y os haya aportado muchísima información de valor. Como siempre, recordaros que nos podéis encontrar en la
la plataforma de YouTube, también nos podéis encontrar en la plataforma de Library y en la plataforma de BigTube. Y si por otro lado nos queréis escuchar en formato podcast, pues recordar que estamos en la plataforma de iVoox y en la plataforma de Google Podcast. Así que os animo a todos a suscribiros a la plataforma favorita y así me podéis ayudar poquito a poco a seguir creciendo y trayendo más información de valor. Un saludo y nos vemos en el próximo programa.